Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Carrasco pidió que dijera que fue al hospital a llevar a su hermano. Buenas tardes. No va a poder asistir. Ajá. No se preocupe, ahorita que pase lista nomás me la menciona. Ok. Vamos a esperar a que los demás compañeros se integren.
tardes, muchachos, ¿cómo están? Vamos a pasar lista, ¿eh? Y vamos a tratar de pasar lista rápido. Entonces, solicito su apoyo. Auja Lara Bada, Aquí, profe. Anaya Madrigal, Presente. Ávila Valdivia, Presente, profe. Camacho Romero, Presente. Carrasco Cordero, Fue al hospital, profe. Carrasco Cordero Omar. Profe, es el que le digo que tuve que... Ah, bueno, muy bien. No, Castañeda Robledo Norma, Castañeda Robledo Norma, Díaz Gil Natalia Guadalupe, Norma Alexandra está teniendo problemas con conectarse, pero ya se está conectando. Escobedo Torres, Profe, dígame. pero no me dijo a mí. Soy Estefanía Cometa. Ay, Estefanía, una disculpota. Creo que Con eso que ya puse asistencia a algunos. Bueno, Gracias. está. Escobedo Torres, presente. Espinosa González, Presente. Espinosa Jiménez, Tania, Presente. Flores Calderón Brenda, Flores Calderón Brenda, González Rogina Aldo Iván. Me dijo Aldo que tenía que ir a la uni a revisar algo de sus pagos, profe. Está en control escolar. Ay, Rogina, vamos a ver cómo anda entonces. Isla Sánchez José Luis, ¿dónde anda Isla Sánchez José Luis? A ver, ¿qué pasó con Islas? Martínez López Alejandro. Presente. Profe, Isla Sánchez está tratando de conectarse, nomás que ahorita está teniendo problemas. Medina Magdaleno, pues ya tiene mucho con problemas, porque me lo reportaron. No está asistiendo a clases. Medina Magdaleno, Diana Guadalupe, Presente, profe. Montellano González María Fernanda, Murúa Tobar, Presente. Ojeda Villaseñor, Ojeda Villaseñor Juan Alberto. Presente, profe. Ándale, contésteme porque usted también ya me lo reportaron en esta semana. Piñón Camarillo Wendy, Presente, profe. Fuentes Ramírez Cristal, Fuentes, ¿no está o no está? Okay. Ramírez Cervantes, Miriam Citlali. Profe, me saltó. ¿La salté? Sí, Puy Valderrama, Diana. ¿Cómo se llama? Puy Valderrama. Uy, Valderrama, pues ya le pasé lista, pues mire, vean en la pantallita. Ay, bueno, es que no escuches mi nombre. Gracias. Vean la pantallita, les dije que los que ya estaban pasando aquí ya le estaba poniendo lista. Bueno, Uy, Valderrama Diana, para que no se enoje. Presente. Ya está pasado entonces. Gracias. Ramírez Cervantes, Miriam Citlali. No contesta. Tavares Delgado. Presente. Vargas Andrade. Presente, profe. Velasco Pachicano. Presente. Illescas Cruz. Presente. Muy bien. Zacarías Cisneros. Profe, Dígame. es que a Miriam Natalie no le sirve el micrófono, pero ya le puso presente. Miriam Natalie. Sí, ya a ver.
Vamos a mandar por el chat un recadito. Zacarías Cisneros. Presente, profe. Permítame tantito. Muy bien, ya pasé lista. A ver, continuamos entonces. ¿Sí? Nuestra última clase nos habíamos quedado que estamos revisando un video. Profe, ¿Verdad? Dígame. ya me pasó y es que no me podía conectar. No me contestó. ¿Cuál es tu nombre? Flores Calderón. Flores. Hay Flores. Vamos a buscar la carrera Flores Calderón. Aquí está Flores. Muy bien, Flores. Gracias, profe. Vámonos pues entonces con lo que estábamos viendo. Sí. Nos habíamos quedado en la última clase, ¿verdad?, de que estábamos analizando un video de fisiología cardiovascular. Y habíamos dicho, ¿verdad?, que en fisiología cardiovascular, entonces, analizar el video, se los voy a volver a poner. ¿Verdad? Pero habíamos visto unos avances ya. Voy a cerrar esta ahorita y vamos a abrir el video. ¿Sí se observa la pantalla? Pregunta. Sí. ¿Sí estoy compartiendo la pantalla? Muy bien. Entonces, ¿verdad?, de lo que habíamos visto nosotros, ya hemos visto nosotros la maquinaria contractil del músculo cardíaco, ¿verdad? Decíamos nosotros, las proteínas que intervienen en la contracción, ¿verdad?, del músculo cardíaco. Decíamos aquí también, habíamos analizado ya lo que era el potencial de acción de los miocitos, ¿verdad? Por eso acá dice potencial de acción del músculo cardíaco, que nos lo había explicado una de nuestras compañeras, ¿verdad? Que decíamos es de menos 85 milivolts en el reposo, ¿verdad? Pero puede subir hasta más 20 milivolts. Y la velocidad de conducción, ¿verdad?, a través de las fibras del corazón es de 0.3 a 0.5 metros por segundo. Y nos decía que la duración, ¿verdad?, era aproximadamente, ¿verdad?, aquí tenemos 0.3 y 0.4, entre 0.7 y 0.8 segundos, ¿verdad? Por lo cual nos dice que duraba mucho más veces que el músculo esquelético, ¿verdad? 15 veces. Y nos decía también que era importante entender las fases de la contracción, ¿verdad?, del potencial de acción cardíaco. Decíamos la fase de reposo, la fase cero, la fase de la despolarización, ¿verdad? Entrada, ¿sí?, decimos aquí, de canales de sodio, ¿sí?, la despolarización hasta el máximo, y luego aquí se abren los canales de calcio, ¿verdad? Pero también se abren los canales de sodio. A estos canales se les llama canales lentos de calcio. ¿Por qué? Porque observen que no sucede como un potencial de músculo esquelético que sube y baja, sino que se queda un poquito en la meseta, ¿verdad? Con lo cual después viene, ¿verdad?, la salida de potasio y la repolarización. Entonces nos decía también, ¿verdad?, que esto se debía básicamente, ¿verdad?, a la entrada de calcio y la liberación de calcio intracelular para iniciar la contracción de los miocitos, ¿verdad?, y después, ¿verdad?, recuperar el calcio en el retículo sarcoplásmico, ¿sí?, con una tepeasa que está en la membrana del retículo sarcoplásmico. Y decíamos que por otro lado el calcio ahora sale por un intercambiador, ¿verdad?, sodio-calcio, y de esa manera se restablecía el potencial de acción a la basal, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo esto, decíamos nosotros que ya toda esta parte lo vimos, pero, ¿verdad?, de lo que habíamos visto nosotros, ¿sí?, nosotros ya habíamos hablado en una clase pasada de los cambios del corazón, ¿verdad?, cuando está en sístole, cuando está en diástole. Y esos cambios traían cambios en el volumen, ¿verdad? Y podían verse también cambios en la presión. Entonces,
Si nosotros vemos ahora, muchachos, aquí hay Profe, un gráfico, dígame. yo tengo una duda, pero de algo que había leído alguna vez. A ver, dígame. Se supone que las ondas Wi-Fi, según un doctor, no me acuerdo cómo se llama, afectan los canales de calcio voltaje dependientes Sí, la escucho. y que eso, pues causa arritmias, ansiedad, Alzheimer y un montón de enfermedades, ¿no? Eh, pero, o sea, si es posible eso que las ondas Wi-Fi alteren los canales de calcio voltaje dependientes o cómo es posible, o sea, Sí, deje según explicar. yo las ondas Wi-Fi pues, no. Le voy a explicar un poquito. ¿Mm? Estudios, ¿sí?, de las ondas, ¿sí?, de comunicaciones, de telecomunicaciones en el cuerpo humano son muy escasas, hay muy pocos trabajos, ¿sí? Pero, le digo, desde las ondas que tenemos nosotros, ¿verdad?, las ondas más pequeñitas, si nosotros recordamos el espectro electromagnético, las ondas más pequeñitas, ¿cuáles son? Las ondas de rayos X, ¿verdad? Decimos, las ondas de rayos X tienen una alta energía, ¿sí?, y una baja frecuencia. De ahí nos pasamos al espectro ultravioleta, al espectro de luz visible, y luego del espectro de luz visible viene el espectro infrarrojo, y luego del espectro infrarrojo vienen las ondas de radio, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, las ondas de radio son ondas de una frecuencia, ¿sí?, decimos muy baja, comparadas con las ondas que ya vimos del ultravioleta. Entonces, esas ondas de radio sí pueden llegar a afectar el desempeño, ¿sí?, de los músculos. Estudios, ¿sí?, en tejidos aislados, pues sí se han encontrado que afectan, ¿sí?, principalmente, por ejemplo, aquí, la entrada a los canales, ¿verdad?, la función de los canales en la célula. Pero de allí a que se manifieste en un organismo completo, ¿sí?, y que cause daños ya directamente al corazón, pues ahora sí que es ponérselo casi directamente al corazón, ¿sí? Entonces, existe la probabilidad de que sí. Existe la probabilidad de que sí. Por probabilidades sí. Para demostrarlo, ¿sí?, hace falta todavía estudios. ¿Le contesté a su pregunta? Sí, gracias. ¿Sí? Sí, le digo, porque por ejemplo, estos canales, ¿sí?, son canales lentos de calcio, se les conoce como canales lentos de calcio. Pero hay canales en muchas de nuestras células, observe, ¿sí? Aquí, ¿sí?, este es un canal, ¿sí?, y esta es una bomba por donde se recupera. Entonces, estos canales dejan salir el calcio, pero están en el retículo sarcoplásmico. Entonces, ¿sí?, contestando a su pregunta, la probabilidad existe. Estudios, hay pocos estudios, ¿sí? Hace falta entonces realizar trabajos de estos de manera completa. Lógico que si trae un marcapasos, un individuo, ¿verdad? Si trae un marcapasos, entonces es muy probable que sí le afecte, ¿verdad? Por eso decimos aquí que ya las personas que sufrieron daños al corazón son más susceptibles, ¿sí?, de tener alteraciones por las ondas de radio. Bueno, ya contestándole su pregunta, vamos a continuar. Bueno, les decía que una de las cosas que no podemos escaparnos, ¿sí?, es aprendernos este diagramita, ¿sí? Este diagramita no lo tenemos que aprender. ¿Cómo no lo tenemos que aprender? Se conoce como el ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco, jóvenes? El ciclo cardíaco es
la serie de eventos que se presentan en la función del corazón, ¿sí? Y que son, fíjense bien, cambios en la presión, cambios en el volumen, cambios en la actividad eléctrica del corazón y cambios en los sonidos, ¿sí? Que se presentan en el movimiento de la sangre en el corazón. Entonces, el ciclo cardíaco, decimos nosotros, ¿verdad?, se conoce como la serie de eventos que se producen durante un latido cardíaco. Entonces, esos cambios son cambios de volumen, cambios de presión, cambios de actividad eléctrica y cambios de sonido. El gasto cardíaco se dice, ¿verdad?, entonces, que podemos analizarlo desde el punto de vista del corazón como una bomba. El corazón como una bomba, si nosotros vemos aquí en esta parte, inicia el electrocardiograma, ¿verdad? ¿Sí recuerdan el electrocardiograma? Acá lo teníamos nosotros, ¿verdad? Decíamos que el electrocardiograma, ¿qué reflejaba, muchachos? A ver, ¿qué reflejaba el electrocardiograma? Aquí está. Decíamos, reflejaba la despolarización de las aurículas. Reflejaba entonces la repolarización ventricular, ¿verdad? Entonces, decimos nosotros la despolarización del ventrículo. Entonces, ¿cómo se relaciona eso? ¿Sí? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Decimos nosotros que cuando inicia un latido cardíaco, ¿sí?, observemos aquí, el latido cardíaco inicia con la despolarización, ¿sí?, en el marcapasos, en la aurícula. Entonces viaja, ¿verdad?, de la aurícula, del marcapasos, viaja al nódulo auriculoventricular. Y ese recorrido del impulso, ¿verdad?, eléctrico, ¿sí?, llega al ventrículo y lo despolariza, que es esta parte, ¿verdad?, despolarización. Entonces, si nosotros vemos qué pasa en ese momento en el volumen, observen, se empieza a llenar la aurícula, ¿sí?, se empieza a llenar, la presión empieza a subir, ¿sí? Vean cómo empieza a subir, ¿sí?, la presión. Llega un momento en que se llena la aurícula, ¿sí?, y observen, las válvulas auriculoventricular se cierra. ¿Y qué pasa con la presión? La válvula aórtica, decimos aquí, ¿sí?, está cerrada todavía. ¿Por qué? Porque aquí es cuando inicia la contracción el ventrículo. Por eso se llama contracción isovolumétrica. Y observen entonces, se incrementa la presión, muchísimo se incrementa la presión, ¿verdad? Y decimos, aquí no hay, y por eso se llama contracción isovolumétrica, no hay mucho cambio en el volumen. Observen que aquí no hay cambio en el volumen. Entonces, ¿qué ocurre después? Cuando ya se ha despolarizado el ventrículo, viene la contracción, como dice, isovolumétrica, y se abre la válvula aórtica. Y si se abren las válvulas aórticas, ¿a dónde va la sangre, muchachos? ¿A dónde iría la sangre si se abre la válvula aórtica? De la aorta va a salir a todo el cuerpo. A los pulmones. No. La aorta, acuérdense que la aorta la envía, ¿sí?, por el callado de la aorta, decíamos nosotros, a los 3 grandes vasos que van hacia arriba y luego hacia abajo, la aorta descendente. Entonces, lo que tenemos aquí es que precisamente cuando se está contrayendo, llega el momento, fíjense bien, cuando ya se contrae, que ahora se abre, ¿sí?, y viene el vaciamiento del ventrículo. Entonces aquí, por eso se llama eyección, expulsión, porque se está expulsando, ¿verdad?,
hacia la aorta. Y todavía aquí se incrementa la presión, pero vemos aquí que ya se está vaciando, ¿verdad?, el ventrículo. Entonces, ¿qué ocurre después, ¿verdad?, que viene el vaciado? Fíjense, hay un periodo donde ocurre ahora la relajación isovolumétrica. ¿Sí? La presión empieza a caer. ¿Sí? Pero fíjense que acá arriba tenemos ilustrada, fíjense bien, en línea punteada, la presión, pero afuera de la aorta. Y acá abajo tenemos la presión, pero en las aurículas. Y la de rojo es la presión en el ventrículo. Entonces observen, cuando se relaja isovolumétricamente, ya no hay cambios de volumen. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Verdad? Se cierra la válvula aórtica y se vuelve a abrir las válvulas auriculoventriculares. ¿Verdad? ¿Para qué? Para iniciar otra vez el llenado. ¿Verdad? Entonces, fíjense bien, entrada rápida, ¿verdad? Se inicia por una entrada rápida. Y entonces, ¿verdad? En esta etapa, observen, ¿verdad? Aquí, el ventrículo no tiene presión, ¿verdad? Decimos, mantiene una presión constante. Y también, si vemos la presión ventricular, entonces aquí, ¿verdad?, es constante. La presión auricular empieza a caer, ¿verdad?, en la aorta. ¿Sí? Y eso, ¿verdad?, decimos nosotros, se va a manifestar en la parte tardía del electrocardiograma, en la onda P. Fíjense, al momento que está la onda P, ¿sí?, comienza la sístole auricular. Otra vez, la contracción que ya habíamos visto acá, de la aurícula. Entonces, la sístole es cuando se contrae la aurícula, ¿verdad? Y otra vez, observen, empieza a ver, ¿verdad?, el incremento de volumen en la aurícula. ¿Sí? Viene otra vez otra contracción isovolumétrica y sube la presión en el ventrículo porque decimos, ¿verdad?, se cierran las válvulas aórticas, las válvulas auriculoventriculares y se abre otra vez la aórtica, ¿verdad? Decimos, y se vuelve a iniciar el ciclo. Entonces observen, ¿verdad? Aquí decimos sístole. Si decimos que aquí estamos en sístole auricular, ¿cómo está el ventrículo? A ver, si la sístole está en la aurícula, el ventrículo, ¿cómo está? Observen, aquí está arriba y acá está abajo, en el rojo. Entonces, ¿cómo está el ventrículo? Aquí nos dice que está en diastasis. Lleno de sangre. Se contrae la aurícula, el ventrículo se relaja, ¿verdad? Y eso es un cambio, ¿verdad?, que se está dando. Ahora, vean hasta el fondo. Vean hasta el fondo. Decimos nosotros, en el fondo, lo que nosotros tenemos, ¿sí?, ahí nos está ilustrando, ¿verdad?, la subida de isoventricular, pero en el fondo, ¿qué tenemos nosotros? Un registro del electrocardiograma, del fonograma, ¿verdad? Esto nos dice a nosotros, ¿verdad?, que ahí tenemos nosotros la despolarización ventricular, ¿verdad?, con el llenado entonces del ventrículo. ¿Sí? Y vemos entonces ahí, ¿verdad?, que hay 1, 2, 3 y hasta 4 sonidos en el fonocardiograma. Entonces, ¿qué podemos decir del ciclo cardíaco? ¿Verdad? Podemos decir del ciclo cardíaco que tenemos, ¿verdad?, cambios de presión, cambios de volumen, ¿verdad? Y que esos cambios de presión y de volumen hacen el movimiento, ¿sí?, de las válvulas que están adentro del corazón, ¿verdad? Ese movimiento es lo que genera los sonidos del electrocardiograma, ¿verdad? Perdón, del fonograma. Entonces decimos nosotros,
¿verdad? Que esa es una característica importante. Pero observen esta diapositiva. ¿Qué tenemos ahora? ¿Verdad? Decimos nosotros que el músculo cardíaco necesita energía. Bueno, ¿verdad? Una de las primeras fuentes de energía pues es la glucosa. Pero observen, ¿sí? El corazón no trabaja con glucosa. La energía del corazón es a partir de los ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? La principal fuente de energía del corazón son los ácidos grasos. Y nosotros tenemos, ¿verdad? Que en el caso, por ejemplo, ¿verdad? Decimos aquí, de los músculos, ¿verdad? Decimos otro tipo de músculos, decimos, ¿verdad? Aquí interviene la glucosa. Entonces, característica importante es que en el corazón, ¿verdad? El metabolismo del corazón, ¿sí? Básicamente, ¿verdad? Hay degradación de ácidos grasos, poca participación de la glucosa. Si nosotros vemos también, hay una característica importante que ya habíamos visto nosotros en el músculo esquelético. Decíamos, ¿verdad?, que cuando hay una carga en el músculo esquelético, obedece la ley de Frank-Starling, ¿verdad? A medida que se le pone más carga al músculo esquelético, mayor es la fuerza de la contracción. Pues ocurre lo mismo en el corazón, ¿verdad? En el músculo cardíaco. Pero a esto se le llama ley de Frank-Starling. ¿Por qué? Porque dice que a mayor cantidad de sangre que le llega a la aurícula y al ventrículo, mayor va a ser la contracción que se genere aquí para expulsar la sangre, ¿verdad?, del corazón. Entonces, la ley de Frank-Starling, decimos, la obedece el músculo esquelético, ¿sí? Y la obedece el músculo cardíaco. Pero en el músculo cardíaco, lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, es cuando se llena por acá, en la aurícula le llamamos precarga. Y dice entonces la ley de Frank-Starling que a mayor volumen de sangre al corazón, con mayor fuerza, va a ser expulsada por él mismo. Ahora bien, ¿cuál es la regulación del corazón? La regulación del corazón, si nosotros recordamos, tiene una parte principalmente que es sistema nervioso autónomo. Y por medio del nervio vago, decimos, y por medio de fibras nerviosas simpáticas, ¿verdad? Las fibras nerviosas simpáticas van al corazón, ¿verdad? Y decimos, las fibras nerviosas parasimpáticas provienen del nervio vago. Y decimos que hay un control autónomo del corazón, ¿verdad? Que es principalmente a partir de el cerebro, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo, que controla la transmisión de los impulsos simpáticos y parasimpáticos, ¿verdad?, que se envían al corazón. De tal manera que la estimulación simpática, ¿qué nos produce en el corazón? Estimulación simpática, ¿qué produce en el corazón? A ver, ¿quién me contesta? ¿Sería el aumento del ritmo cardíaco? Aumento del ritmo cardíaco, aumento, entonces decimos de la frecuencia, aumento de qué más? Además de aumentar la frecuencia, ¿qué más aumenta? La fuerza del corazón, de acuerdo a la ley de Frank-Starling, y la presión, ¿verdad? El simpático hace esas tres cosas. Decimos que eso es lo que nos sucede con el simpático. ¿Pero qué hace el parasimpático? Fíjese bien, el parasimpático trae fibras nerviosas directamente al marcapasos del corazón, por lo cual el parasimpático ahora va a producir, ¿verdad?, decimos, un efecto negativo. Disminución en la frecuencia cardíaca, disminución en la fuerza de la contracción y disminución en, ¿sí?, decimos nosotros, la presión arterial. Si ustedes recuerdan, en nuestro examen que acabamos de tener, ¿qué haría
entonces la acetilcolina en el corazón. ¿Cuál sería el efecto de ponerle acetilcolina al corazón? ¿Quién me contesta? Lo relaja. A ver. Hay una relajación, ¿verdad? Decimos hay una disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, ¿verdad? Y por lo tanto hay una relajación. Muy bien. Entonces, ¿verdad? ¿Qué haría la adrenalina? Aumento en la frecuencia cardíaca. Aumento de frecuencia cardíaca, ¿qué más? Y presión. Aumento en la presión arterial y aumento en la fuerza del corazón, ¿verdad? Tan es así Disculpe, que la inyección intracardíaca, ¿verdad? Se le pone adrenalina directamente al corazón cuando una persona está en paro cardíaco. Dígame, ¿me quería preguntar algo? ¿hay alguna diferencia entre la adrenalina y la epinefrina y la noradrenalina y la norepinefrina? El nombre. El nombre Ok, muy bien. O sea, entonces es lo mismo. es lo mismo. Lo que pasa es que entre la lucha por el descubrimiento de los neurotransmisores, ¿sí? Los ingleses le llamaron epinefrina y los americanos le llamaron, ¿sí? Adrenalina. ¿Sí? Entonces, digo, desde allí tenemos ya la lucha entre Occidente y Europa, ¿verdad? Muy bien. Muchas Profe, gracias. Dígame. entonces es cierto cuando ponen en las películas que les inyectan adrenalina en el corazón y reviven. Sí, es cierto eso. El médico tiene que echar, ¿sí? De todo lo que tenga en ese momento para salvar al paciente. Entonces, que si ya incluso, si está abierto en el corazón, ¿sí? Si hay una cirugía corazón abierto y se está quedando en paro cardíaco, tómalas, le pican ahí el corazón y le avientan la adrenalina. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si la adrenalina se la pasaran por el torrente sanguíneo, a ver a qué horas llega, pues ya pasaron minutos. Y en esos minutos pues, se nos muere el paciente. ¿Sí? ¿Le expliqué? Sí, gracias. Sí, no, es una verdad, es una realidad, ¿eh? El médico en ese momento no tiene ni siquiera, le digo, qué pensar en que le va a dañar al corazón. Para él es prioritario que el corazón vuelva a latir, ¿verdad? Y si puede latir, aunque ya después a ver qué hace con, ¿sí? El piquetito que le puso al corazón, el corazón tiene mecanismos para protegerse de esas pequeñas inyecciones, les digo. Pero lo que busca entonces el médico es reanimar al paciente. Bueno, entonces decimos, ¿verdad?, que la regulación es a través del sistema nervioso autónomo y decíamos que hay efecto de iones, ¿sí? Cambios en el exterior de las células del corazón van a provocar cambios en la contracción. ¿Qué sucede si le ponemos más calcio al corazón? Calcio en la sangre. ¿Qué esperaríamos? ¿Qué esperaríamos si le ponemos más calcio al corazón? ¿Entraría o no entraría Una despolarización de la de orina. calcio en el potencial de acción? Y si entra el calcio, ¿se contraería más el corazón? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿verdad? Incrementar el calcio en el medio extracelular, ¿sí?, de las células cardíacas va a incrementar la fuerza de la contracción, ¿verdad? Va a incrementar entonces aquí, ¿verdad?, la presión arterial. ¿Y qué sucede si baja el calcio? Pues el corazón se para. El corazón se hace ahora más lento, ¿verdad? Y Disculpe, dígame. pero también dependen los niveles de sodio, ¿no? Sí, Oh, eso también. ¿Sí? Recuerden de la práctica que estuvimos haciendo ahora en la práctica pasada, ¿qué decíamos que sucedía si bajaba el sodio?
Si bajaba el sodio externo, No hay potencia de que acción. hicimos en la simulación. Si no hay sodio para despolarizar a las células del corazón, entonces, ¿qué ocurre con el corazón? Pues no late. No late, ¿verdad? Por el contrario, ¿qué sucede si le ponemos potasio al corazón? Incrementa la fuerza. Inicialmente se incrementa la fuerza, ¿sí? Pero después el corazón se queda paralizado, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la inyección letal, ¿verdad? Del potasio. ¿Por qué? Porque el miocito se va a quedar contraído. ¿Mm? ¿Qué sucede si aumenta la temperatura? ¿Qué sucede con el corazón? Se acelera. Se acelera, ¿verdad? Entonces también incremento en la temperatura, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta entonces la fuerza del corazón, ¿verdad? El efecto es contrario si baja la temperatura, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que esto es todo lo que dice, ¿verdad? Nuestro video, ¿verdad? Entonces, de esa manera, entendemos nosotros ya qué es el ciclo cardíaco. Ahora, si ustedes observaron, ¿sí? El ciclo cardíaco, aquí, ¿verdad? Lo tenemos nosotros. Antes de eso, ¿verdad? Decíamos nosotros, el ciclo cardíaco. Entonces, ¿verdad? Decimos que es, ¿sí? Afectado por el ejercicio. Y observen cómo se afecta, ¿sí? Hay una cosa que nosotros decimos ciclo cardíaco y gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Qué es el gasto cardíaco? En realidad, le digo, el gasto cardíaco viene siendo la sangre que es expulsada por el corazón, que se conoce como volumen minuto. ¿Cuánta sangre es capaz de expulsar el corazón? En un minuto. ¿Sí? Entonces, gasto cardíaco es igual a volumen minuto y equivale a 5 litros. ¿Mm? ¿Y por qué decimos que equivale a 5 litros? ¿Sí? Porque el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen eyectado. Por eso aquí vemos, ¿verdad? Y está relacionado entonces el volumen. Fíjense bien, si el gasto cardíaco, ¿sí?, es mililitros minuto, si yo multiplico frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿cómo quedan las unidades aquí? A ver, ¿cómo quedan, muchachos? Mililitros, minutos. Mililitros minuto, ¿verdad? Sí, observen. Sí. Entonces, el gasto cardíaco es igual al producto, ¿verdad?, de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Qué va a suceder si yo aumento la frecuencia cardíaca? ¿Qué va a suceder con el gasto cardíaco? A ver, si aumenta esta y al multiplicar estos dos, ¿cómo va a ser ahora esto? Más ¿Mayor? pequeño. ¿Va a ser qué? Menor. No, fíjese, si multiplico este por este, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuál por cuál? Perdón, profe, es que veo trabajo. Frecuencia cardíaca por volumen minuto. Decíamos que es igual al gasto cardíaco. Si la frecuencia cardíaca, ¿sí?, vamos a ponerle que son por minuto, latidos por minuto, que son 60 latidos por minuto. Y vamos a ponerle que el volumen sistólico, ¿sí?, son 80 mililitros. A ver, multiplíquenlo. ¿Cuánto me va a dar? Ah, ya. Sí, sale, ¿Cómo lo aumenta. tiene que hacer acá? A ver, me lo tiene que contestar en el chat. Gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca, ¿verdad?, por el volumen latido, ¿verdad?
Entonces, ¿cuánto me da? Si decíamos que aquí le ponemos ahorita, ¿verdad? 60 por 80. ¿Cuánto me da? ¿Cuántos mililitros me da ahí? ¿Cuánto? No sabe multiplicar, agarren su celular. 4.800 mililitros por minuto, ¿verdad, Fernanda? Eso es lo que nos da. Si ahora, en vez de que tenga la frecuencia cardíaca, ¿sí?, de 60 mililitros, ¿sí?, perdón, de 60 latidos por minuto, a ver, ahora hagamos el ejemplo de que son 80 latidos por minuto. ¿Cuánto nos da ahora? ¿Cuánto es 8 por 8? 64. Entonces, aumentar la frecuencia cardíaca, el efecto que tiene directo sobre el corazón, ¿verdad?, es que se va a aumentar la sangre que va a estar pasando, ¿verdad?, en el corazón. Entonces, observen, ¿sí? Estamos analizando de abajo hacia arriba, ¿sí? Eso es lo que es el gasto cardíaco. Pero ahora, observen las leyendas, lo que aumenta y lo que reduce y cuál es la respuesta y el resultado final. Vamos a buscar aquí, ¿verdad?, que aumenta el gasto cardíaco o que lo estimula. Y observen aquí, los estreses de la crisis, trauma físico-emocional, aumento de la temperatura, como lo acabamos de ver, ejercicio también va a aumentar entonces, ¿verdad? Decimos aquí, tiene un factor que aumenta la flechita. Tensión arterial baja, aquí también tenemos que aumenta. Pero fíjense, ¿qué va a aumentar? La crisis de tensión física emocional, ¿qué va a aumentar? La actividad del sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático va directamente hasta el corazón para aumentar la frecuencia cardíaca. Y también va a aumentar la fuerza del músculo cardíaco, ¿verdad? Con estos incrementos, fíjense bien, se incrementa entonces el volumen y se incrementa la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿verdad? La crisis, cuando ya ha pasado la crisis, observen, aquí está en estado emocional y hay una crisis, pero después ya pasó el asunto. ¿Qué ocurre ahora? Nos dice que el sistema nervioso parasimpático, mediante los nervios vagos, ¿ahora qué va a hacer? Va a reducir o inhibir la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, va a reducir el gasto cardíaco. Observen, las hormonas. ¿Qué van a hacer las hormonas? Como la epinefrina, la adrenalina. Aumentan directo a la fuerza de la contracción y aumentan también la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, aumenta el gasto cardíaco. Fíjense bien, la tensión arterial o volumen sanguíneo elevado. ¿Sí? Ahora, si se incrementa la tensión arterial o se incrementa el volumen de la sangre, va a inhibir al sistema nervioso simpático, ¿verdad? Por lo tanto, esto ya no se presenta. Con el ejercicio, ¿sí? Observen, con el ejercicio se activa la respiración y la respiración lleva también actividad a los músculos esqueléticos. Los músculos esqueléticos incrementan que regrese la sangre al corazón, ¿verdad? Y entonces se incrementa la sangre del corazón, en el corazón, van a aumentar el volumen sistólico. Y otro ejemplo, vean, ¿qué va a hacer si el volumen sanguíneo, ¿verdad?, hay una hemorragia, por ejemplo, ¿verdad?, en nuestro cuerpo? ¿Qué va a hacer? Va a inhibir el retorno venoso.
¿verdad? Y eso va a inhibir también el volumen de sangre que llegue entonces, ¿verdad?, al corazón. Por lo tanto, va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Sí se explicó? ¿Se entendió esta figurita? ¿Sí se entendió, jóvenes? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿verdad?, podemos decir que en una crisis se incrementa la vía simpática y se incrementa la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Decimos, en un volumen de sangre elevado se inhibe el simpático. Y decimos nosotros, ¿verdad?, que el ejercicio activa las bombas y el retorno venoso, ¿verdad? El volumen o una reducción del volumen de sangre, ¿verdad?, va a disminuir el retorno venoso y el volumen y por lo tanto el gasto cardíaco. Entonces, ¿verdad?, decimos nosotros que ya entendemos ahora, ¿verdad?, por qué cuando nos espantamos, ¿verdad?, o tenemos una crisis, pues se activa el simpático, ¿verdad? Y eso provoca un aumento en la frecuencia del corazón, ¿verdad? Por eso nos late rápido el corazón. Pero eso no significa, ¿verdad?, que haya más sangre, excepto que, ¿verdad?, entonces decimos nosotros, ¿verdad?, se incremente el gasto cardíaco. Entonces, como decimos, una vez que la sangre sale del corazón, ya podemos hablar nosotros, ¿verdad?, de qué es lo que va a suceder enseguida. ¿Sí? Aquí les digo ya lo que sucede enseguida. ¿Sí? Decimos, pues va a ir hacia los vasos, ¿verdad?, desde los grandes vasos, que es las arterias, ¿sí?, hasta los lechos capilares. Y para eso, les voy a encargar, ¿sí?, este material ya se lo subí aquí en su clase pasada, les voy a encargar que lean toda esta parte de hemodinámica y vasos sanguíneos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, para continuar con nuestra clase, vámonos a Forms. ¿Sí? Y aquí están sus calificaciones. Vamos a verlas rápido. Publicar calificaciones. Aquí está su calificación ya al final. ¿Sí la pueden ver? Como me la fueron entregando, ahí está su calificación. Profe, le hacemos caso al porcentaje, supongo, ¿no? ¿Mandé? Porcentaje sería, por ejemplo, Esa es la calificación en escala de 100. Ok, muy bien. Muchas gracias. Entonces, profe, el porcentaje es lo que sacamos, ¿verdad? Sí, ya lo que sacaron. Por ejemplo, aquí dice, Bada tiene 9.2. María Fernanda tiene 10. Juan Alejandro Tavares, 9. Ivonne Martínez, 9.6. Carla y Jessica, Carla y Ivana, 98, 9.8. Ojeda Villaseñor, 10. Flores Calderón, 10. González Rojina, 9.8. Ramírez Lawrence, 9.6. Isla Sánchez, 7.3. ¿Sí? Acá, vamos para arriba. Voy aquí. Miriam Ramírez Cervantes, 9.4. Alejandro Reyes Martínez, 9.4. Uy Valderrama, 10. Alejandro Castañeda Robles, 92. 9.2. Fernanda Montellano, 9.6. Damara Anaya, 9.4. Aquí hay un errorcito, es 10. ¿Sí? Punto 2. No, sí. ¿Sí? Carrasco Cordero, ¿verdad? Emily Samar tiene 10. Espinosa González, 9.6. José Eduardo de la Luna, de Luna de la Serna, 9.2. Puentes Ramírez, 8.5. Martínez López, 9.4. Guadalupe Díaz Gil, 9.4. Agrar Ramírez, 9.6.
Velasco Pachicano tiene 10. Morúa Tobar 9.4. Fuentes Roldán 9.4. Piñón Camarillo 9.4. Camacho Romero 10. Espinosa Jiménez 9.6. Valdivia Ávila 10. Medina Magdaleno 8.8. Castellanos Bautista 10. Vargas Andrade 8.5. Zacarías Cisneros 9.2. Cruz Gómez 9.4. Escobedo Torres 10. Díaz de León 9.4. Ya, creo que ya se los dije de todos, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, a mí yo sí tengo unas duditas. Antes de irnos. Vámonos para acá. A revisar respuestas. Tengo unas duditas todavía que me surgieron por ahí. En estas preguntas, en esta que dije ahí, explique cómo el COVID rompe la homeostasis. Si ya vimos cómo actúa, ¿verdad?, el material genético, que es el que controla la célula, se supone entonces, ¿verdad?, que el virus entra y rompe la homeostasis de la célula por, ¿verdad?, alterar los mecanismos, ¿verdad?, del ADN. ¿Alguien me puso eso aquí en este resultado, en esta pregunta? A ver, ¿quién se acuerda que me haya puesto eso? Alguien sí me puso por allí, ¿sí? Fíjense cómo lo que nos hace falta es integrar. Aquí vimos preguntas de la célula y decíamos que las células se mantienen unidas. Las células, ¿por qué tipo de uniones se mantienen unidas las células? A ver. Ándeles para irnos ya. ¿Por qué tipos de uniones se mantienen las células unidas? Uniones GAP, desmosomas fuertes. Ajá. ¿Y entonces qué hace el virus con esas células en el aparato respiratorio? Con esas uniones. Las rompe. La rompe, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿sí?, allí lo que hay que tener en cuenta bien cuando estemos contestando, todo esto que está acá arriba, muchachos, todas las preguntas de arriba, servían para haber contestado abajo muy bonito. ¿Cómo? Pues en el sistema respiratorio se rompen las células que forman el epitelio respiratorio, no hay intercambio gaseoso, ¿verdad? El virus se adueña del material genético y de los mecanismos, ¿verdad?, de control de la célula. Eso es lo que yo esperaba que me pusieran en esa respuesta. Entonces, hay que empezar a relacionar. ¿Sí? Esa es una de las cosas que les pido que pongan mucho cuidado. Todo esto que ya vimos nos sirve para cada clase, pero hay que relacionarlo, hay que estarlo recordando. ¿Alguna duda? ¿Dudas o comentarios que quieran hacer? Bueno, si no hay dudas, entonces les digo, voy a subir esta calificación de primer parcial a la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Mándenme por correo que sí están de acuerdo. Aquí en el chat, antes de irse. ¿Puedo decírselo por el micrófono? Sí. ¿No? Sí, estoy de acuerdo, profe. Sí, mándemelo en el correo para que todos estemos de acuerdo. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos quedamos entonces para el miércoles, la siguiente clase, leer ese documento. ¿Verdad? Ok, entonces los dejo ahorita, ¿sí?, y nos vemos entonces el miércoles. Está bien, profe, gracias. Sí, gracias a ustedes, chicas, chicos. Dale. Gracias, profe. Entonces, bye. Gracias, profesor. Bye, los veo entonces el miércoles. Pórtense bien, échenle hartas ganas y léame ese documento.